Vamos a ir a Lucas 7, versículo 18 en adelante. Dice la palabra, no me dejen solo, hermano. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Leámoslo otra vez. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿O esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchas de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mas, versículo 26, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿a quién pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a quiénes son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailaste, os endichamos y no lloraste. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Amén. Juan el Bautista, cuando mandó a estos 2 discípulos a preguntar si era él Jesús el Mesías, él estaba preso. Juan estaba en la cárcel. ¿Por qué estaba en la cárcel? Este hombre, Herodes, uno de los reyes de ese tiempo, tenía una esposa, se hizo esposa de una mujer que no era para él. Lo hizo de una manera mal, equivocada. Entonces Herodes confrontó, Juan confrontó a Herodes, y Juan va a parar a la cárcel. Por eso les dije que por hacer y hablar lo correcto nosotros pasaríamos problemas. Juan empezó a presentarlos aquí y entró a la cárcel Juan el Bautista, el gran hombre de Dios, ahora en la cárcel, justo como tú y como yo muchas veces, en esas prisiones mentales que nos encontramos muchas veces, en esas cosas que enfrentamos el día con día, sea de salud, de economía, en las finanzas. Bien, pasó algo, pasa esto y lo otro, y empieza nuestra mente a trabajar. Porque la mente, hermanas, trabaja rápido. La mente vuela a la velocidad de la luz y más allá, como diría Lightyear. Entonces, hermanos, la mente trabaja rápido y muchas veces no trabaja a nuestro favor. Trabaja siempre en contra, porque la mente es emocional. Por eso decíamos, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Muchas veces estamos diciendo: creo en ti, creo en todo lo que haces. Y la canción que estábamos cantando, y estamos declarando que creo en ti. Tú eres mi proveedor y yo soy sano.
y cantamos y la repetimos un par de veces con el grupo de alabanza. Y en tu casa declaras y lees la palabra y todo, y empiezas a vivir una vida de fe. Y empiezas a decirnos, Dios es mi proveedor y Él me va esto y lo otro. Pero pasan los días y todavía en la cuenta ves los mismos ceros ahí, un poquito más. Y dice, pero Dios es mi proveedor, porque yo le he declarado que Él es. Y la salud, en vez de ir mejorando, va empeorando. No, Cristo es mi Señor, es mi Salvador. Y la familia no se compone y sigue y viene y empieza. Y después dices, cuando esa cárcel se formó, tu mente empieza a pensar y dices, ¿será que vale la pena todo esto? Juan mandó a 2 discípulos a preguntarle a Jesús, porque llegó el tiempo de que Juan se encontró preso. Y la expectativa de Juan era como de muchos, que Jesucristo vendría a librarlos políticamente y hacer algo espectacular para todo Israel y ser librado de todo y de todo. Y Juan, habiéndolo bautizado, habiendo declarado, ahora se encuentra en la cárcel. Tú y yo muchas veces decimos, ¿será que vale la pena? ¿Será que ha valido la pena tanto esfuerzo? ¿Será que vale la pena estar ahí? ¿Será que cuando le doy clases a los niños entenderán? ¿Será que cuando danzamos, será que a Dios le agradará? ¿Será que si sigo enseñando a las mujeres, será que esto y lo otro, será en el grupo de alabanza, será que Dios me subió realmente? ¿O será que lo hicieron porque me tienen lástima? ¿O porque me quieren incluir en algo? Uy, si no me suben, ¿y será que no me suben porque no creen en mí? La mente, hermanos, es traicionera. ¿Será que en mi casa no va a acabar esta pesadilla si yo creo en ti, Señor, y tú dijiste, en tu palabra dice? Y queremos empezar a forzar a Dios porque en la palabra está escrito. No, tú dijiste, y Dios dice, y empieza uno a querer usar la palabra para negociar con Dios y ponerlo contra la espalda y la pared. You said that, hasta en inglés le decimos. Tú lo dijiste que harías esto y lo otro, hermanos. Cantábamos, Dios es soberano y Él hace como Él quiere. Dios hace, hizo y hará como Él. No lo va a hacer como Juan el Bautista quiere, porque Juan empezó a sentirse desechado, como muchas veces nos hemos sentido nosotros, en la cárcel, en las prisiones. Y hemos mandado discípulos, no hablo literalmente, pero llega el tiempo que empezamos a decir, no soy aceptado, no soy querido, porque el tiempo ya pasó y no veo resultados. Señor, ¿será que vale la pena? ¿Será que valió la pena? ¿Será, Padre, que valió la pena todo esto? Yo no veo mi milagro, no veo movimiento. No veo. Por eso, por favor, vayan a preguntarle, porque ya no aguanto más. Hermanos, traduzcamos eso. La palabra solo dice que envió. No creo que Juan estaba bien tranquilo ahí. Se me antoja enviar ahora a 2 discípulos a preguntarle a Jesús esto. No, Juan ya no aguantaba, hermanos. Hay que ser realistas. Juan ya no aguantaba. Y eso nos hace nosotros humanos aún. Humanos de carne y hueso, que a veces viene la duda. ¿Sabe qué es lo malo, hermano? Perseverar en ella. Perseverar. El incrédulo no cree, pero el que cree a veces duda también. Y eso somos nosotros. El incrédulo no cree nada, no quiere creer, no es que cree, no es que no crea. Por eso, pues, si alguien dice que los ateos son personas resentidas con Dios, no es que realmente no crean. Entonces, hermano, cuando el incrédulo no cree, pero el que cree duda también muchas veces. Y yo quiero reconocer, hermanos, que a mí me ha pasado eso. Yo no quiero presentarme aquí como el super saiyajin cristiano. No, a veces el nivel baja, a veces el ki baja. Aleluya. No era fanático de eso, hermano, un poquito nomás. Entonces, a veces en los jóvenes les gustó eso. El nivel baja, hermano, y hay que ser realistas. Hay que preguntarle a Jesucristo. Y Jesús te va a decir algo bien precioso, porque este mensaje no es largo, va al punto. Jesucristo le responde así. Cuando le preguntaron, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Le dice en el versículo
en el versículo 21. En esa misma hora, cuando le estaban preguntando si él era el Mesías, hizo esto Jesús. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Mientras aquellos hombres le preguntaron, después Jesús empezó a hacer todos estos milagros. Jesucristo está comprometido con la palabra. Y Juan estaba comprometido con la palabra. Jesús le está diciendo aquí a los discípulos, vayan. Cuando se fueron, y les dice Jesús, en esa misma hora, y respondiendo les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Quiero que mi hermano ponga Isaías 61. Isaías 61, el profeta Isaías profetizó esto. Isaías 61, 1, Jimmy. Este profeta profetizó lo que estaba pasando en este momento. Y dice así, el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí. Leámoslo juntos, hermanos. El Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, por cuanto me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Había hecho Jesús eso? Sí, estaba haciendo eso, predicando las buenas nuevas, predicando el reino de los cielos, a vendar a los quebrantados de corazón. ¿Qué estaba haciendo Jesús en ese momento? Estaba sanando quebrantados de corazón, ¿sí o no? En ese momento, ¿qué más? A publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Saben lo que estaba haciendo aquí? Jesús estaba cumpliendo la palabra de Dios. Estaba cumpliendo la palabra. Por lo tanto, le quiso dar un mensaje a Juan. Le quiso mandar un mensaje a Juan. Le está diciendo en pocas palabras, díganle a Juan que regrese a la palabra. Díganle a Juan que regrese a donde empezó. Díganle a Juan que regrese a las escrituras, a lo que se decía de él y de mí. Porque en sí tenían una diferencia. Uno venía a presentar a Jesús y Jesús venía a salvar la humanidad. Entonces le está diciendo, Juan, regresa a la palabra, regresa a lo que está escrito de mí. Y eso es lo que yo te quiero decir a ti y a mi hermano. Regresa a la palabra de Dios. Regresa a la palabra de Dios para que todas esas dudas que han crecido en nosotros, así como llegaron, así se vayan espantadas por el poder de la palabra de Dios. Así como llegaron, así tienen que irse. Entonces, ¿quién vive en dudas? Alguien que no va a la palabra de Dios. Dice la palabra en Santiago, creo que Santiago 5 algo. Dice que el que duda es semejante a la onda del mar, que anda para acá y anda para allá. Te pregunto a ti, ¿quieres vivir una vida así? Yo no quiero vivir así, pero quiero reconocer que a veces he dudado. Por lo tanto, quiero decirle a mi Señor Jesús que me ayude, y el Espíritu Santo me dice a mí, vuelve a la palabra para que leas lo que yo hago y lo que puedo hacer en ti. Si uno que de repente viene la palabra de Dios, como hoy estamos leyendo, estás con temor, no sé si Dios me va a ayudar, y alguien te manda un mensaje. A mí me ha pasado muchas veces. De repente estoy pasando una situación y alguien me envía un mensaje, un versículo. No me tiene que poner, hermano, ¿cómo estás? Me envía el mensaje, es un versículo de la Biblia y dice, no temas ni desmayes, que el Señor tu Dios estará contigo. Y eso es más que suficiente para hacerme volver a confiar que Dios tiene el control de mi vida, que Él es mi proveedor. Hermanos, de repente estás enfermo y la palabra, y me manda un versículo, y que Dios sana y que Dios salva, y vuelvo a creer. Y de repente veo a mis hijos, o podemos ver a nuestros hijos que no quieren nada de Dios, y la palabra dice, como la palabra que le dio a mi hermano, que le dice que Él tendría el control de su generación. Él tendría el control de sus hijos. Así que, hermanos y hermanas, Dios no quiere que vivamos en cárceles espirituales. Dios no quiere, Dios quiere hacerte libre, hermano y hermana. Si viniste en este día así, puedes ser honesto y reconocer, hermano, yo he estado así. Yo he estado pensando, mira, veo migración y no parece nada. He estado clamando por los papeles y no veo nada. He estado queriendo tener esto y no lo tengo. Y yo sirvo, yo estoy allí, y hoy queremos negociar con Dios por lo que hacemos, por las obras que hacemos. Y con Dios no se negocia así. Él tiene misericordia, dice, del que quiere tener misericordia, porque Él es soberano. Él puede hacer algo por alguien y no hacerlo por mí en ese momento, y que Él es Dios.
y por lo tanto yo no me tengo que sentir de esa manera. Si estoy dudando, creer rápido y llegar a los pies de Cristo y preguntarle, Señor, esto y lo otro. Y créeme, Cristo habla, hermanos. Dios habla por medio de su palabra. Dios habla por medio de su palabra. Por eso le dijo, por eso le está diciendo, vayan y enséñenle a Juan, cuéntenle a Juan las cosas que están aconteciendo. Porque Juan, mira qué precioso es. Juan se familiarizará con esto que está pasando. Porque en su corazón él sabe lo que por lo que Dios me mandó a hacer. Cuando tú sabes quién es Dios, el propósito de Dios y el plan de Dios para tu vida, vivirás una vida muy diferente, libres de prisiones. Hermanos, por favor, yo quiero decirles esto. Mi hermano decía de venir con una expectativa. Amén. Una expectativa de que Dios va a hacer algo. Eso es todo. Una expectativa de que Dios va a hacer ¿qué? Algo. O si yo vengo con una expectativa específica, eso es fe. Pero ¿qué si Dios quiere hacer otra cosa contigo y conmigo? Eso se llama soberanía de Dios. Porque Dios hará en ti y en mí lo que realmente necesitamos, no lo que estamos queriendo. Juan en ese momento, él lo que quería, y tenía razón Juan. ¿Quién iba a querer salir de la cárcel? Mira lo que dice en Mateo 11, capítulo 11, versículo 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Escucha esto. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, les envió 2 de sus discípulos. Hermanos, Jesús sabía. Jesús conoce tu situación. Jesús obviamente sabía que Juan estaba en la cárcel. Pero mira, no se fue corriendo para allá. No se fue corriendo. Por eso, hermanos, la expectativa es de que Dios puede hacer algo, pero no lo va a hacer a mi manera. Lo va a hacer a la manera de Él. Lo va a hacer a la manera que solo su soberanía puede hacer. Él lo va a hacer, hermanos y hermanas. De que Él lo iba a hacer, lo iba a hacer. Dios nunca vino a decir, Jesús nunca vino a decir, hermanos, todos estamos libres de la muerte, ya no vamos a morir. No. Juan, tarde o temprano, iba a morir. Juan el Bautista, si no era de la manera en que lo mataron, tarde o temprano iba a morir. Él iba a morir, como todos nosotros, hermano, aunque no queramos. Dice un dicho que todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere morir. Entonces, hermanos, todos vamos a morir, todos vamos a padecer. Jesucristo dijo, bienaventurados los que padecen, ¿por qué? Por mi causa. Bienaventurados los que son perseguidos por mi causa. Bienaventurados por todos aquellos que hablan mal de ellos por mi causa. Cristo fue muy honesto al decirnos las cosas que íbamos a pasar. Cristo es muy honesto en decirte, hermano y hermana, en que lo que estás pasando ahora, lo que estamos pasando ahora, esa es la vida. Esto es la vida. Pero Jesucristo dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. Creas o no creas que no te vendrán aflicciones, vendrán aflicciones. Nunca hay casualidades. Yo siempre que cantamos esa alabanza, la alabanza que cantamos el domingo pasado, hermana Flor, la diría esa alabanza, ¿cuál es? Te bendeciré, mi Señor. Y dice, y un día tú darás, y un día quitarás, mas yo siempre diré, dice, yo te bendeciré. Por la soberanía de Dios, hermanos, no nos tenemos que preocupar. Todo se somete a la soberanía de Dios. Todo lo que acontece pasa porque Dios así lo ha permitido. En abundancia bendeciremos al Señor. En la escasez bendeciremos al Señor. Y seremos libres de estar cautivos en cárceles espirituales. Cuando venga un pensamiento de ti y decir, pero yo ahí he estado, pero yo hago esto, yo sirvo, Señor, ¿qué está pasando? Tu palabra dice así. Hermanos, solo bendice al Señor. Solo bendice al Señor, aunque no sepas por qué. Porque la situación, la lógica diría, ahorita no puedes bendecir al Señor. Ahorita no estás para bendecirlo.
Mira lo que estás pasando, espera estar bien y podrás bendecirlo. Esa es la lógica, ¿sí o no? Ese es el pensamiento. Pero nosotros no vivimos por lógica, vivimos por la fe y vivimos por amor y amamos a nuestro Señor. Amamos a nuestro Dios, haga lo que haga. Juan amó al Señor, aunque no lo libró de la cárcel. Juan amó al Señor, aunque no fue y permitió. ¿Saben cómo murió Juan? Decapitado. Le cortaron la cabeza por un capricho de una familia enojada porque le dijo la verdad, y piden de regalo la cabeza de Juan el Bautista. Y Jesucristo por ahí caminando, sanando a otros, bendiciendo a otros, levantando muertos de la tumba, y Juan preso. Hermanos, esa es la realidad cristiana. Esa es la realidad cristiana. Pero yo te digo algo: hay cosas que Dios no quiere que escuches de la boca de otros, para que no nos exaltemos y no nos pongamos altivos. Como familia, a mi esposa volvimos bueno, las cosas están pasando en su vientre. Salió positivo su embarazo, salió positivo, está embarazada, y empezaron a salir cosas. Pero hay un hombre que me dijo: hay que creer hasta el final. Mi hermano me dijo: hay que creer hasta el final. Y yo me uno a su fe. Y eso es vivir la fe, porque no es pecado esperar lo que tu corazón anhela. Tienes que vivir por la fe. Tienes que creer que Dios hace posible todas las cosas. Aunque veas la situación, aunque vemos la situación, creer hasta el final que Dios puede hacerlo. Y por sobre todas las cosas, la soberanía de Dios se manifestará, y diremos: nazca o no nazca, bueno es el Señor y grande es su misericordia. Entonces, cuando cantamos esa alabanza, muchas veces han pasado así. Nunca hay casualidades, porque Dios dice: a veces vas a estar en escasez y tendrás que bendecir al Señor, y a veces estarás en abundancia y mayormente bendecirás al Señor. Se puede escuchar esto como imposible, pero es posible. Es posible para el que cree. Eso te pide Cristo: cree, solo cree, solo cree. Solo mantengámonos creyendo en fe, que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces enamórate de Dios y desenamórate de creer en las palabras negativas del hombre, y enamórate de Cristo Jesús, y tu vida cambiará, y mi vida cambiará, y tu forma de ver las cosas. El hermano mencionaba del pensamiento, de la mente. Tu mente y mi mente cambiarán, y empezaremos a ver las cosas como Dios quiere que las veamos. Esto es lo que está pensando Dios de ti. Esto es lo que pensaba Dios de Juan el Bautista. Mira qué preciosura esto, hermano. Jimmy, vamos al versículo 24. Quiero ir. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Como quien dice: ¿saliste a ver un hombre de poca fe? No. ¿Un hombre que el viento lo sacude para aquí y para allá? No. Dice: una caña sacudida por el viento. ¿Más qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Ahí, hermanos, nos está hablando aquí a nosotros. ¿Cuál es tu expectativa del que da el mensaje? ¿Cuál es tu expectativa del mensajero? Porque ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre predicar conforme a como a ti te gusta y que se vista como a ti te gusta? ¿O saliste a escuchar palabra de Dios? Porque aquí está diciendo él: ¿qué saliste a ver? ¿Qué saliste a buscar? ¿A un hombre de saco? ¿A un hombre de corbata? ¿A un hombre esto? ¿A un hombre bien así? ¿O saliste a buscar palabra de Dios? Te pregunto a ti, y Dios me pregunta a mí: ¿a qué venimos a la iglesia? ¿Cuál es nuestra expectativa? Mi expectativa es venir a adorar y a escuchar palabra de Dios, venga de donde venga. Si es palabra de Dios, dice la palabra de Dios: retén lo bueno y desecha lo malo.
Entonces Dios empieza a decirle, ¿qué saliste a ver? ¿Cuál era tu expectativa? Y con esto quiero explicarme más en cuanto a la expectativa. Que nuestra expectativa humana tenemos en mente y hasta dibujamos el mensaje y el mensajero, conforme a como nosotros queremos que sea. Pero no, hermanos, a ti y a mí, que preocúpate porque sea palabra de Dios. Recíbela, recibamos la palabra de Dios. A veces los niños no dan palabra de Dios. ¿Y quién es? No ha ido al seminario, no ha ido ni su escuela primaria ha terminado. Pero a veces un niño te ha dado palabra de Dios. A veces una niña te ha dado palabra de Dios. ¿Qué salimos a buscar? No, nosotros vamos buscando lo grande. Y a veces un chiquito te está diciendo, yo quiero bendecirte y orar por ti. No, yo quiero lo grande, yo quiero un grande. Hermanos, por favor, dejemos que nos hable Dios por medio de como Él quiera hablarnos. Aquí estaba un hombre que se vestía bien raro, que comía raro, pero era el único que tenía la palabra de Dios en ese tiempo, después de 400 años. ¿Cómo te parece esto? Entonces, ¿más que tú saliste a ver a un profeta? Sí, profeta. ¿Quién era el profeta en ese tiempo? Era la palabra de Dios. El profeta representaba ¿qué? La palabra de Dios. Ve y consulta al profeta. Era como decir, ve y consulta la Biblia. El hermano Oscar me pregunta algo y yo le digo, ve y consulta la Biblia. ¿Qué es lo que te quiere decir? Los hermanos de allá atrás me pueden preguntar, hermano, y eso y lo otro. Y yo le digo, ve y consulta la palabra y la palabra te hablará. Esto era como decir, ve y pregúntale al profeta Juan. Entonces dicen, sí, os digo. Y mira lo que Dios pensaba de él. Esto pasó de una manera muy especial. Jesús les dijo que se fueran. Los discípulos cuando les dijo, díganle a Juan que los ciegos ven, que esto y lo otro, los muertos resucitan, y se fueron. Cuando empezó a hablar Jesús de Juan el Bautista, ya los discípulos de Juan ya se habían ido. Y Jesús lo hizo a propósito. No quería que escuchara estas palabras Juan. Lo importante es que tú creas, hermano, quién eres para Jesucristo, quién eres para Dios. No esperes que te pasen diciendo, hey hermano, tú eres un campeón, una campeona, un esto y lo otro. Palabra motivadora de hombre que dura a veces 1, 2, 3, 4, 5 minutos. Te llena de adrenalina y al día siguiente te vuelves a sentir como nada. Es mejor la palabra de Dios. Mira lo que pensó Jesucristo de él. Versículo 26. ¿Qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo, escucha bien hermano, lo que Jesús pensaba de Juan el Bautista, aquel que había dudado. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Pregunta, ¿cuántos milagros hizo Juan el Bautista? ¿Cuántos milagros hizo? ¿Cuántos tremendos como Elías, que hizo descender fuego del cielo? Aquellos hombres que hicieron abrir el mar, los ríos. ¿Qué hizo Juan el Bautista? No hizo nada de eso, hermanos. Y Jesús lo llamó el profeta más grande que había existido. Hermanos, no es lo que haces, es quién eres. Es quién eres, hermano. Y Juan, ¿saben en quién se estaba convirtiendo? Él dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Eso lo hizo grande, porque se humilló. Al altivo, dice la palabra de Dios, ¿cómo lo ve el Señor? De lejos. Y el humilde lo ve de cerca. Y se glorifica en el humilde. Hermano, a mí Dios nunca me usa. Yo oro por alguien, cuando estoy orando ya se ha ido. Pido sanidad y al día siguiente más le duele la cabeza, dice. Pido por finanzas y dice que más mal está yendo. Los milagros que Dios hace por medio de nosotros no dicen nada de nosotros, dicen algo de Dios, porque los milagros vienen de Dios y son de Dios.
Mas tu carácter y mi carácter, eso sí refleja quién eres tú y quién soy yo. Tu carácter, tu identidad segura, eso refleja quién eres tú y quién soy yo. Juan estaba segurísimo, él dijo, hey, yo solo soy Juan, yo no soy el Cristo, porque muchos pensaban que él era el Cristo, él era el Mesías. ¿Eres tú el Mesías? Y él dijo, no, ustedes escucharon que yo dije, yo no soy el Cristo, solo soy alguien que venía a preparar el camino para el Mesías. Así que tú y yo, hermanos, siempre di, siervos inútiles somos, porque solo lo que me mandan a hacer, eso hago. Eso es humillarse, hermanos. Humillémonos delante de la poderosa mano de Dios y serás enaltecido como Juan lo estaba haciendo aquí. ¿Quién estaba diciendo eso? ¿Un hombre o Dios? Dios. Jesús estaba diciendo, no hubo profeta más grande que Juan el Bautista, y no ha nacido así que como profeta y como hombre. Dios, mira qué preciosura, mira lo que Dios me da. Dios lo honró en la fidelidad de su llamado, y lo honró por su carácter también, porque lo honró como profeta y como hombre. Entonces Juan fue respaldado y fue aprobado también, porque no es lo mismo ser respaldado por Dios que aprobado. Si tú predicas la palabra y declaras sanidad en alguien, y si Dios quiere hacerlo, Dios te va a usar y va a respaldar su poder. Pero eso no dice quién eres tú. Ese no dice quién soy yo. Tu carácter, hermano, refleja quién eres realmente tú. Así que tu identidad es hijo, hija de Dios, hija de Jesús. Y yo quiero que lo creas, hermano, porque las cárceles mentales vienen más mayormente cuando tenemos falta de identidad y hemos perdido quién realmente somos. Tú y yo somos hijos e hijas de Dios. Los jóvenes que están aquí, nuestros niños, los adultos. No ha habido mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todos dice que cuando lo oyeron justificaron a Dios, bautizándose con el mismo bautismo de Juan. Más los fariseos, y aquí viene la religiosidad, hermano, póngame atención en esto, ya vamos a ir terminando. Más los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor, mire esto, escúcheme esto. ¿A qué pues compararé a los hombres? Ahí viene a comparar Jesús ya. De esta generación. ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía ni pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. El religioso no estará bien ni con Juan ni con Jesús. El religioso no estará bien ni con uno ni con el otro. Siempre estará como estos muchachos caprichosos que dice aquí, que estaban en las plazas renegando que porque tocaron y no bailaron, tocaron música triste y no lloraron, como unos niños. Hermanos, todo eso nos ha pasado a nosotros cuando servimos mayormente. No vemos el resultado. Mira, dice esto y lo otro y nada pasa. No hacen esto, lo que yo espero que hagan, como caprichosos, hermano. Yo quiero dar una palabra a los maestros de los niños. Mi hijo Mati, cuando hablamos de la palabra, siempre me dice esto. Oh, eso me lo dijo Moisés. Oh, eso lo dijo el hermano Ricardo, dice. Oh, eso lo dijo tal y tal. Maestros de los niños, yo les digo, vale la pena lo que están haciendo. Vale la pena lo que están haciendo. Aunque no vean a los niños ahora y los vean corriendo, en su espíritu está creciendo algo. En su corazón está siendo sembrada. Señor, voy a retirarme de esto porque yo no veo resultados. No lo hagas. Esa es una prisión mental que te quiere hacer desistir y renunciar al llamado que has tenido, porque no ves resultado en la oración. Sí, pero ni viene mucho a la oración. No, sigue adelante con el ministerio de la oración. Sigue adelante. Maestro de jóvenes, esposos, esposas,
sigamos adelante y peleando la buena batalla para salvar nuestras familias, para rescatar nuestras familias. Cosas que perdiste, salúdame. Cosas que perdiste, en Dios puedes recuperarlas y mayormente. Dios te las puede dar al 100 por 1 y multiplicado todo, como le multiplicó a Job cuando perdió todo. Y al final le dio el doble, dice la palabra. Le dio mucho más. Le dio mucho más. Así que, hermanos, si tú en este momento te encuentras en una cárcel espiritual, sea por cual sea la situación que estás viviendo, yo te digo ahora, hay esperanza en Cristo Jesús. Hay esperanza en la palabra de Dios. Si ya no te sentías aceptado, que ya no te iban a recibir, esa es una cárcel espiritual. Ya no puedo porque fallé, esa es una cárcel espiritual. Jesús no hace nada por mí, está viendo el pastor, ve cómo estoy yo y no hace nada, esa es una cárcel espiritual. Porque Juan estaba esperando que Jesús hiciera algo en ese momento por él, pero Jesús no lo hizo. Y tú y yo, hermano, nos enojamos muchas veces porque el pastor no nos habla, no hace esto, el líder no está pendiente y esto y lo otro. No es que no debamos hacerlo, debemos estar pendientes, debemos cuidar de las ovejas, pero por favor, no te enojes por eso, no pierdas la paz por eso. Siempre corre a Jesucristo, porque un cuervo que ande dando vuelta por ahí y le permites que haga nido, hermanos, va a poner huevos. Y de esos huevos vienen más pensamientos. Y de los pensamientos vienen acciones. Boom, resultado, me voy de la iglesia. Porque todo lo que piensas, se comienza, todo lo que piensas y vives en eso, se convierte en hábitos. Todo lo que uno piensa, hermano, y mantiene ese pensamiento, eso es tu estilo de vida. Y ese es tu hábito y se convierte en mi hábito también. Así que, hermanos, el pecado no es la duda. El problema es vivir y prevalecer y perseverar en la duda. Al momento que llega un dardo de duda, rechazarlo y cancelarlo en el nombre de Jesús. Yo he sido aceptado por Cristo Jesús. He sido llamado por Cristo Jesús. Mi matrimonio se restaurará por Cristo Jesús. Veré la promesa de mis hijos por Cristo Jesús. Mis finanzas estarán mejor por Cristo Jesús. Mi salud, mi forma de pensar. Podré dejar los vicios en el nombre de Cristo Jesús. Yo no quiero decir los vicios solo de alcohol y cigarro muchas veces. Hay muchos diferentes vicios, hermanos. La televisión es un vicio. Todas esas cosas que nos quitan la mayor parte del tiempo y toman el tiempo de Cristo Jesús, de Dios, eso es un vicio. Eso es una adicción de la cual tenemos que ser libres. Oh, el hermano no ve tele, me encanta ver televisión, hermano. Me encanta disfrutar películas, juego FIFA con mi hijo Mateo, pero nunca negocio el tiempo de Dios. Para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo. Y el tiempo de Dios muchas veces es el único que falta en la lista de nosotros. Así que, hermanos, por favor, si haces esto y lo otro, no dejes de buscar de Dios. Y si es necesario cancelar cosas por buscar más de Dios, porque a veces tiene que hacer el doble de esfuerzo, hermanos. A veces 1 hora dura la película, no sé cuánto dura. Si Titanic dura 3 horas. Entonces, si dura tanto la película, también hacer más tiempo para Dios. Si hago esto ahora, ¿por qué? Porque uno tiene que buscar hacer más lo que te conviene hacer y lo que te va a producir vida. El estar viendo y haciendo todo eso nunca va a ser nada de provechoso que buscar de Dios. Trabajas mucho, hermano. Trabajamos mucho, muchas veces, que nos queda poco tiempo para Dios también. Y a veces puedes descansar y no descansas para hacer más plata, pudiendo a veces invertir ese tiempo para buscar de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestro Dios, hermanos? ¿Quién es nuestro Dios? Y no es ese el mensaje, pero cabe aquí también, porque Dios nos habla de muchas formas. Todo lo que toma el tiempo de Dios, hermano, y lo que negocias, siempre eso es más importante. Esta palabra es para alguien. Tienes mucha sabiduría en muchas cosas, pero tienes poca palabra de Dios.
Eres inteligente en muchas áreas. Sabes hacer muchas cosas, pero tienes poca palabra de Dios. Y cuando vienen esas luchas, te vencen las circunstancias. Y te quejas de Dios y blasfemas de Dios. Y vives en la duda. Pero si el Espíritu Santo te dice, así estás tú ahora, bueno es aceptarlo y decirle: Padre, hoy yo salgo de allí